tinnitus que le molesta, que tiene más de 6 meses de evolución y que provoca franco deterioro de la calidad de vida del paciente. Esto de franco deterioro de la calidad de vida del paciente quiere decir que tiene un deterioro funcional, es un paciente desesperado, que tiene necesidad de que lo ayuden, que ha recorrido habitualmente una gran cantidad de especialistas buscando que le ayuden a resolver su problema y que es idiopático. O sea que no conocemos la causa, se puede relacionar o no con el hipocondria, pero no sabemos exactamente por qué se genera en cierto tipo de pacientes esa percepción. El tinnitus secundario tiene un tratamiento específico porque es secundario A, entonces lo único que tenemos que hacer es identificar la causa y enfocarnos a esa causa, a tratar esa causa cuando se puede tratar. Pero no es de lo que vamos a platicar ahora, es el tinnitus secundario, que puede ser objetivo, puede ser subjetivo, y que se debe como causa a una enfermedad subyacente. Ahorita no lo vamos a tratar, porque en cierto modo ese tinnitus es relativamente más fácil de tratar. Una vez que estudiamos al paciente y logramos tener un diagnóstico etiológico, nos dirigimos nuestra estrategia de tratamiento a resolver eso. Entonces decíamos que puede ser subjetivo y objetivo, nos vamos a enfocar en el subjetivo. Los ruidos objetivos que el médico puede constatar en el paciente pues se deben a todas estas causas: flujos sanguíneos, movimientos musculares, flujos de aire y de cambios de presión por la trompa Eustaquio, chasquidos articulares. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el subjetivo porque es el más difícil, el que más problema abordaje terapéutico nos da. Acúfeno, primario, molesto y persistente. Molesto, como dijimos, afecta la calidad de vida, persistente, entre 3 y 6 meses de duración. Esos son los pacientes que, si no se ha resuelto el síntoma en ese tiempo, 3 a 6 meses, más de 6 meses, son pacientes que van a requerir seguramente alguna de las estrategias que vamos a comentar ahora. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles para la acúfeno? Permiso. Vean ustedes la lista, está enorme. No se los voy a leer. Tenemos drogas, fármacos que se pueden usar, todos los hemos usado seguramente en alguna ocasión, y son de varios tipos, con varios mecanismos, con varios niveles de acción, todos ellos con sus indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos, reacciones colaterales, etc. También se usa todo esto: terapia acústica, psicoterapia, hipnosis, homeopatía, terapia intratimpánica. O sea, realmente el abanico de opciones terapéuticas para manejar a los pacientes con acúfeno pues es amplísimo. Tenemos fitofármacos, vitaminas, aminoácidos, todo eso. La gran mayoría de todo lo que les pongo aquí, incluso hay publicaciones en la literatura médica de estudios que buscan presentar los resultados de tratamientos diversos con todas estas cosas. También existen otros tratamientos, como los anotados ahí, que tienen enfoques diversos, no farmacológicos, sino que intentan actuar en la resolución de ese problema por otro mecanismo, por otra vía. Entonces, como ven, son muchísimos los tratamientos disponibles. Y todos hemos escuchado que cuando existen muchos tratamientos para algo, que decían que ninguno sirve al 100%, ¿no? Ninguno es totalmente efectivo. Entonces tenemos que asumir esta realidad, lo cual no implica que no podamos ayudar a los pacientes, que no podamos darles un tratamiento que pueda mejorar su calidad de vida. Hasta la fecha, y eso lo dicen todas las publicaciones serias, la guía de práctica clínica, las revisiones sistemáticas, pues no tenemos una forma de resolver el problema neurológico central, de conexión entre neuronas centrales, que regule la actividad anómala, que es, hasta donde se sabe, es la encargada de la generación de este acúfeno. Pues mientras no lo haya, usamos algunas estrategias colaterales para poder ayudar al paciente. Entonces, esta guía de práctica clínica de tinnitus se publicó en 2014 por la Academia Americana de Cirugía, su órgano de difusión, la revista y es una buena referencia. Y como ustedes saben, las guías de práctica clínica lo primero que hacen es recopilar toda la información disponible, luego la analizan y la clasifican de acuerdo a su valor científico, y a partir de ahí dan recomendaciones fuertes, recomendaciones en contra, opcional o no recomendación. Tienen una metodología de análisis de la literatura médica muy estricta. Entonces, para dar una recomendación en contra o a favor,
pues definitivamente quiere decir que los estudios sí han demostrado la validez. Las recomendaciones a favor, no fuertes recomendaciones, sino solo recomendación, siempre están sujetas a cambios de acuerdo a la información nueva que vaya surgiendo en los estudios diversos. Entonces, ¿qué dice esa guía de práctica clínica? En algunos aspectos. Respecto a, no tiene ninguna fuerte recomendación para el tratamiento definitivo, solo tiene dos recomendaciones francas, y una es la educación y orientación médica. Eso cambia la calidad de vida del paciente. Y la educación y orientación médica la vamos a dar nosotros. Pues tenemos que saber qué le vamos a decir al paciente. Dos, la terapia cognitivo-conductual, también en los estudios que se analizaron, reporta que efectivamente es útil en un porcentaje de pacientes no despreciable. La terapia de entrenamiento para el acúfeno, la TRT, Tinnitus Retraining Therapy, pues la menciona como opción. Y la razón de que la menciona como opción es que los estudios son diversos y no tienen una homogeneidad en las formas de evaluar los resultados, y por ello no puede dar una recomendación franca, positiva de que se puede usar. Sin embargo, es una excelente terapia, como ahorita vamos a platicar, que me voy a enfocar más en estas dos cosas. Respecto a la acupuntura, lo dejan como neutro, o sea, no dicen ni sí ni no, lo dejan abierto. Fíjense, esto es algo que ahorita vamos a plantear en esa ronda. Tratamiento farmacológico no recomiendan, es una recomendación en contra del uso de fármacos para tratar la enfermedad, ¿no? Entonces hay que recordar que son guías de clínica, no es la regla, no es la Biblia, el criterio médico prevalece y no es criticable usar medicamentos. De hecho, yo creo que todos son medicamentos, ¿no? Complementos alimenticios y nutracéuticos tampoco lo recomiendo. O sea, no lo recomiendo, no quiere decir que no sirven, quiere decir que no hay evidencia científica disponible que demuestre que sean efectivos hasta el momento. Y esto sigue cambiando y sigue evolucionando. Entonces vamos a hablar un poco de terapia cognitivo-conductual, que fue originalmente desarrollada para el manejo de los pacientes con ansiedad y depresión. Esa fue la técnica original que desarrollaron, y esta se basa en enseñar habilidades para identificar pensamientos negativos que generan estrés, ansiedad, mal humor, inquietud, insomnio, y cambiarlos o tratar de cambiarlos o reestructurarlos en pensamientos positivos. Claro, esto no lo vamos a aprender en este momento, pero vale la pena ir viendo dónde trabajamos, quién maneja esto y si tiene un conocimiento y enfoque de lo que ocurre en los pacientes con acúfeno. Incluye también técnicas de relajación, exposición y confrontación a estímulos negativos, miedos y fobias. Expone al paciente a eso que le tiene miedo para tratar de que poco a poco vaya solventando los temores, enfrentándose a los temores y evitando que vuelva a presentarse esa respuesta de ansiedad, miedo o reacción instintiva y automática. Y les dijeron, saliendo de ahí les vas a decir qué sonidos escuchas. Y no les pusieron ningún sonido, lo único que hicieron es exponerlos al silencio. Un silencio importante, una buena cámara sonora. Y 9 de cada 10 pacientes, el 90% de los pacientes jóvenes con audición normal, sin patología, sin ningún síntoma, eran voluntarios estudiantes de una universidad, describieron que escucharon un acúfeno, un sonido, de las diversas formas que lo describen, un sonido, un chicharro, como un radio desintonizado, etcétera, etcétera, lo que quieran. 9 de cada 10 pacientes. Y eso nos puede pasar a todos. Si nos acostamos en la noche, quietecitos, tranquilos, y nos concentramos en escuchar sonidos, vamos a escuchar el latido de nuestro corazón, la carótida, a lo mejor el flujo de la yugular, vamos escuchando cosas, incluso nuestra respiración. Todo el tiempo están ahí, pero no los percibimos, porque nuestro cerebro ya sabe que son sonidos normales y los bloquea, tiene la capacidad de bloquearlos. Cuando los buscamos, los encontramos. Es más, hay pacientes que reportan escuchar sus emisiones autoacústicas. Todos sabemos que el oído, para oír, hace ruido, genera ruido, y lo podemos medir. Hay pacientes que escuchan sus emisiones autoacústicas, eso está publicado también. Son raros, pero sí hay pacientes que llegan a oír la actividad eléctrica de sus células ciliadas externas. Entonces, el Jastrow propone que el acúfeno es un sonido fantasma que ocasiona una sensación originada por un fenómeno autoneurológico. No es un trastorno psicológico o psiquiátrico, sin embargo, sus manifestaciones están estrechamente relacionadas con perfiles psicológicos
vestibulares. Eso es lo primero que debemos saber y identificar a nuestros pacientes. La persistencia del acúfeno depende de la respuesta condicional, es decir, de la reacción negativa, que tiene lugar en la parte inconsciente. Es por eso que no lo pueden controlar tan fácil los pacientes. No es que ellos quieran escucharlo, es que en automático se conecta un sistema de vigilancia y defensa a algo que está mandando un mensaje a su cerebro de que hay algo malo, que hay una amenaza, que hay una alerta, que algo no funciona. Lo que el paciente piense, haga o deje de hacer no influye sobre la percepción del acúfeno. Puede influir a lo mejor para grabarlo, pero no influye directamente para atenuarlo si no recibe la información adecuada y se realizan los estudios adecuados para ayudarle a entender que está sano, que no es peligroso, que no le va a pasar nada, que no se va a quedar sordo, que no tiene un tumor, que no tiene hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Qué es la función del médico? Ese es nuestro trabajo, esa es la forma de tratar el acúfeno. Entonces sabemos que el órgano de corte pues, tiene sus elasticidades internas y externas y que se generan potenciales de acción. Esto es para practicar algo de cómo se genera el acúfeno, qué es lo que se sabe hasta ahora. La vía auditiva es una vía compleja con varios relevos neuronales hasta llegar a la corteza temporal, ¿sí? Pero el problema no está ahí, el problema es que esta vía auditiva en la parte de los relevos neuronales del tallo cerebral se interconecta y se comunica con otros sistemas que controlan las emociones, el sistema límbico y también con el sistema nervioso autónomo. Esas interconexiones entre esos dos sistemas, el sistema vía auditiva, el sistema nervioso autónomo y el sistema límbico, que son automáticas e involuntarias relacionadas con la atención que le presta el paciente al sonido y el significado emocional que le da, como lo etiqueta, son las que empiezan a generar que el acúfeno persista. En estos canales auditivos subconscientes clasificamos los sonidos y en la corteza cerebral les damos una conciencia y un significado claro. El ejemplo más característico es en el disco duro de la corteza tenemos todos nosotros todas las palabras del español, muchos del inglés, muchos del francés, pero si alguien nos habla en ruso, a lo mejor podemos repetir la palabra, pero no tenemos ni idea de lo que significa, o chino, o cualquier otro idioma que no conozcamos. Es un sonido, pero no significa nada para nosotros. No tenemos registrado ese significado en esta parte. Y hay otros sonidos que tienen otro tipo de significados y que están en un nivel inferior. Son sonidos de supervivencia. El ejemplo más claro de condicionamiento positivo, es que esta plática está un poquito más para el tiempo, es la mamá que tiene un bebé. Todas las que son mujeres aquí que han tenido un hijo, durante esos meses de que el bebé está recién nacido, condicionan su mente, su cerebro y su oído a estar pendientes del llanto del niño. El marido puede roncar, puede haber muchos ruidos en su casa, y esos sonidos no la despiertan. Pero de inmediato, en cuanto escuche el llanto del bebé, se levanta. Estoy muy cansado porque condicionó su mente a escuchar ese sonido. Aunque estemos dormidos, seguimos escuchando. El cerebro tiene la capacidad de filtrar, atenuar o amplificar una señal de acuerdo al significado emocional que le demos. Lo que se sabe respecto al acúfeno es que es consecuencia de un imbalance en la actividad neuronal de las fibras aferentes tipo 1 y tipo 2 del nervio auditivo. Hay una sincronización anormal en esta actividad del nervio y la deprivación del estímulo auditivo en el órgano de corte o la alteración en esta sincronización causa hiperactividad en estructuras neurales de la vía auditiva más rostrales superiores. Esa hiperactividad neuronal anómala es la que hace que el acúfeno se centralice o se haga crónico persistente. Este artículo de hace un año muestra cómo efectivamente se generan mecanismos de soporte que hacen que este acúfeno crónico sea consciente todo el tiempo. Mecanismos neuronales anómalos. En este estudio con 15 pacientes sanos y 15 pacientes con acúfeno crónico y resonancia magnética funcional demostraron que en la corteza frontal del lado izquierdo, del lado izquierdo, del lado derecho, había una diferencia en la actividad de los núcleos de la actividad cognitiva que controlan el hecho de ser consciente de un estímulo, a diferencia de los pacientes que aquí no tenían esa actividad neuronal activada. Se va perdiendo, se bloquea y estos pacientes no tienen la capacidad, los pacientes con acúfeno crónico,
no tiene la capacidad de bloquear el sonido, al contrario, esa anulación de un nodo funcional del sistema cognitivo hace que el acúfeno se perciba más todo el tiempo, refuerza la percepción de ese estímulo. Pues la vía auditiva es una red neuronal activa capaz de reconocer, aumentar y suprimir señales, como ya comentábamos, funciona de manera inconsciente incluso durante el sueño y está interconectada con estos dos sistemas. Eso es lo que genera la persistencia del acúfeno. En general, la fuente del acúfeno es un problema en oído interno, pero si no se atiende, si no se resuelve, o si el paciente sigue poniendo atención en ese imbalance neuronal, en esa desincronización de células ciliares internas y externas, ocurre un proceso que le llama Jastreboff centralización, con persistencia del acúfeno. Esto es lo mismo que les comentaba, pues está relacionado totalmente con el significado emocional que le damos al acúfeno. Y les voy a poner un ejemplo brevemente. Si yo suena mi celular y al sonar no me genera ninguna ansiedad, simplemente curiosidad que me está llamando, contesto muy tranquilo. Pero imaginen que se mostraron un familiar que no se ve raro en este país mío, y ya me llamaron, ya me amenazaron y me dijeron que quieren tanto dinero. ¿Qué va a pasar la siguiente vez que suene mi celular? La próxima vez que suene mi celular va a estar temblando, va a estar nervioso, va a estar listo para pelearme. Voy ese sonido, el mismo sonido, en un entorno emocional diferente, va a generar una respuesta diferente. Eso es lo que pasa con los pacientes con acúfeno. Es una etiqueta emocional que asignamos a un sonido que no teníamos y que ahora tenemos y que no sabemos por qué es. Hay tres tipos de acúfeno descritos por Jastreboff: el acúfeno tonal, que es el más frecuente, generado en la cóclea y después se puede centralizar; el acúfeno musical, que también tiene diversos significados y reverberancias con la zona cortical, en donde tenemos registradas las notas musicales y la historia musical; y el acúfeno vocal, que es el acúfeno que ocurre en los esquizofrénicos. Es un acúfeno que siente o escuchan palabras estructuradas, frases, oraciones que alguien les puede decir. Y es un sonido fantasma. No hay ninguna actividad mecánica vibratoria en la cóclea. Ellos lo escuchan clarito. Esos son los pacientes esquizofrénicos y es una forma de acúfeno. Es un acúfeno fantasma muy estructurado, muy elaborado. ¿Cómo podemos equiparar? Y esto nos sirve para explicarle a los pacientes también, yo lo uso mucho. ¿O a qué otro fenómeno del organismo se parece el acúfeno? Sí hay otros fenómenos similares, y es el fenómeno del miembro fantasma. Aquí está, miembro fantasma, puede haber también un dolor fantasma y el olfato, el gusto fantasma también. Los pacientes que operan por escapectomía les queda una disgeusia por más tiempo y la sensación de sabores es muy diferente y a veces se quejan mucho. Acúfeno y dolor neuropático central. Ambos ocurren en ausencia de signos objetivos. Decíamos que lo más que podemos encontrar en acúfeno es una baja hipoacusia neurosensorial pero muchas veces audición normal, incluso hiperacusia. La percepción de ambos varía como resultado de las circunstancias. A los pacientes que tienen dolor neuropático no siempre les duele igual, en ciertas circunstancias les molesta más. Ambos síntomas son difíciles de describir por los pacientes, diferentes individuos describen sensaciones diferentes. Por eso dicen, es que no es dolor, es como un ardor, como comezón, como que me pica, como que siento que me arde. No describen exactamente un dolor, sino sensaciones diferentes que van por otra vía. Los pacientes con dolor neuropático central típicamente experimentan dolor con estimulación no dolorosa, se llama lodinia, y los pacientes con acúfeno sienten hiperpatía. Perdón, los pacientes con lodinia, los pacientes con sensación de estímulos son hiperpatía. Esto es lo que ocurre en los pacientes con dolor neuropático. Y la similitud con el acúfeno, vean ustedes, ocurre la hiperacusia, que perciben sonidos normales como más intensos, y los estímulos sonoros, que normalmente no se crean sensaciones desagradables, también les ocasionan severa molestia. Esto se llama acusia o fonofobia, que es uno de los problemas para poder adaptar el tratamiento. Entonces, otro fenómeno es que estímulos repetidos de la misma intensidad cada vez generan reacciones más dolorosas. Individuos con acúfeno severo tienen sensaciones análogas al exponerse a dolores repetitivos intensos.
Es clásico que lo mandamos a la resonancia, un paciente con este tipo de acúfeno, y regresa y lo reclama: doctor, hacía mucho ruido ese aparato, yo estoy peor, me aumentó el acúfeno, ¿por qué me manda ahí? No me gustó, etcétera, etcétera. Porque ocurre este fenómeno. Entonces, solo 12 al 25% de las personas que experimentan acúfenos sufren de la condición, la mayoría logra una habituación espontánea. No existe correlación, según Jastrov, entre la severidad del acúfeno y la intensidad o el lado afectado, por eso dejan de hacer las pruebas psicoacústicas. El problema clínico se genera cuando la señal auditiva percibida evoca una reacción negativa en el cerebro a nivel subconsciente, como ya lo venimos platicando. Entonces, el cerebro puede adaptarse a muchas cosas, depende del significado funcional que le damos. Entonces, no hay un método eficaz solo para suprimir el acúfeno. Lo que sí sabemos, o hay métodos, son métodos para desconectar las relaciones, las conexiones neurales entre el sistema límbico y el sistema nervioso central. En la terapia de rehabilitación, lo que se realiza, lo que se busca es primero una habituación a la reacción negativa. ¿Qué quiere decir eso? El paciente sigue escuchando el ruido, no se va a quitar de la noche a la mañana, pero ya duerme mejor, ya no se pone nervioso, ya no está preocupado, ya no está tan ansioso, ya no está tan angustiado. O sea, lo va tolerando más, aunque no desaparece. En una segunda etapa, después de meses de tratamiento, el paciente puede lograr lo que se llama habituación a la percepción. ¿Qué quiere decir eso? Que desaparece el ruido, ya no lo escucha, solo cuando lo busca. Y todos nosotros nos pasa eso. Cuando lo buscamos lo vamos a encontrar. Entonces, en esa segunda etapa los pacientes ya logran estar mucho más tranquilos que los pacientes que vuelven a consulta conmigo y yo les digo, como si no tenía razón, no tenía un caso, más cuando lo busco de repente sí está ahí, pero ya está tranquilo, y ese es el objetivo. O sea, a lo mejor no queremos, o lo que el paciente espera es que con una varita mágica, un medicamento milagroso, se quite de inmediato. No. Pero sí podemos lograr la habituación a la reacción negativa y luego la habituación a la percepción, y en serio que desaparece. Lamentablemente no en todos los pacientes. El abordaje de esto, de la terapia de rehabilitación, son varias etapas: evaluación del paciente, sesiones de apoyo psicológico, ajuste de generadores de ruido y uso de ruidos ambientales. Yo uso de ruidos ambientales. La tinnitus terapia incluye terapia acústica y consultas de seguimiento. Hay que identificar al paciente, esto vamos a pasarlo un poco más rápido. Hay que identificar a qué le tiene miedo, cuál es el significado de ese ruido para él, por qué le provoca tanta ansiedad. Hay que saber si tiene o no hiperacusia, porque los pacientes con hiperacusia son más difíciles de tratar que los pacientes que solo tienen acúfeno primario, esencial, idiopático. Hay que hacer una evaluación audiológica lógicamente completa, aunque los diapasones estén normales, debemos tener documentado, y esto nos sirve también para enseñarle al paciente que todo está bien. Y las terapias de consejo médico, rebasa el tiempo de esta presentación, pero pues lo que se trata es de explicarle al paciente cómo funciona el oído, cómo se van viajando las señales, cómo asignamos significados a los diferentes sonidos. Algo de lo que les estoy platicando, que siempre les pongo muchos ejemplos a los pacientes. Me encanta decirles: miren, lo que está pasando es, por ejemplo, si yo le digo a usted, mire, lea este artículo o duérmase un momento, y después de que le digo eso, saco un costal de aquí y pongo una serpiente venenosa aquí en el escritorio, estoy en el consultorio, ¿no? ¿Qué va a hacer usted? No va a poder leer ni va a poder dormir. De inmediato va a focalizar toda su atención para pelear o huir, separarse y estar pendiente de que esa serpiente no le haga nada. Esa es una amenaza real. En ese momento, lo que yo le diga no tiene importancia. Por instinto va a tratar de pelear o huir, porque hay algo que amenaza su vida enfrente de ese paciente. ¿Cuándo va a poder dormir y leer? Cuando se acerca a la serpiente y vea que está disecada o que es de plástico. En ese momento sabe que esa amenaza no es real, que no le va a pasar nada. Es parte de lo que le vamos explicando a los pacientes para que mejoren. El uso de los generadores de ruido son muy importantes. Es la terapia de entrenamiento ortodoxa, sin marca que lleven generadores de ruido. La verdad es que en la implementación práctica, al menos aquí en México, a mí me ha costado un poco de trabajo, pero sí he llegado a referir a pacientes en donde les adaptan estos dispositivos. ¿Por qué trabajo? Porque no lo aceptan muy fácilmente.
sobre todo si oyen bien. Cuando oyen mal, pues está bien, porque vamos a un cero auditivo y le ayuda para enmascarar la acúfeno y al mismo tiempo mejoramos su capacidad auditiva. Pero cuando oyen bien es muy difícil. Entonces podemos decirles que bajen aplicaciones en los teléfonos celulares para ruidos ambientales, ruidos de diferentes tipos, que eviten el silencio, que pongan un ventilador, una fuente, la tele, el radio, musiquita. Eso ayuda mucho para que la percepción del sonido interno, que en el silencio es muy intenso y que llama mucho la atención, cuando está enmascarado en el ruido o con un generador, pues es una señal menos intensa, de menos amplitud, y es más fácil habituarse a esto. Jastrebow postula que no hay que enmascararlo completamente porque no puede ocurrir habituación si se enmascara completamente, sino que debe nada más disminuir la intensidad del estímulo que percibe el paciente. El objetivo del tratamiento es romper las ligas y patrones aberrantes de descarga neural que se han convertido en percepciones auditivas amenazantes y trastornan el estado emocional del individuo. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo podemos ayudarle a los que vieron la plática de ayer? Ya decíamos, tal vez este es el mensaje más importante. No debemos seguir dando información negativa. Como les comentaba ayer, y la verdad, disculpen, el médico que sigue diciendo esto es un médico ignorante que no quiere ayudar a sus pacientes. Este tipo de pacientes que ya platicamos. Si hay forma de ayudarlos, no hay que decir esto, aunque digan, es que puede ser verdad, si puede tener otro, pues sí, es verdad, pero también esto puede ser verdad. Tenemos que investigar la causa. No le digan que puede ser un tumor hasta que le hagan los estudios y vean si tiene o si no tiene. Obviamente que tenga, ya es otra cosa. Y van a ver que ya tiene el diagnóstico y el acúfeno es lo que menos le importa. Ya cuando detectamos una lesión de número conservador, la acúfeno se les quita, les empiezan a preguntar qué les va a pasar y si van a seguir bien y cómo se trata, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacer? Ya son las últimas, para empezar a tiempo en la mesa. Exhortar al paciente a no poner atención en el ruido. Procure no estar pensando en él, no lo ande vigilando, trate de distraerse, no despierte y busque dónde está el ruido. Eso le afecta. Recomendar terapias de relajación, apoyarnos con los psiquiatras y psicólogos es muy útil, y recomendar actividades que favorecen la relajación y la distracción, incluso actividades espirituales también ayudan mucho. Ya para terminar las conclusiones, este RT puede ser útil en cualquier paciente independientemente de la causa. Una vez lograda la habituación, los pacientes no requieren procedimientos para mantener su estatus, habitualmente están muy bien, es inocua, altos índices de éxito. Altos índices de éxito se refieren hasta 90%, 80% de los pacientes que pueden lograr habituación a la percepción y otro 10% que pueden lograr, habituación a la reacción negativa y otro 10%, hasta 90% que pueden lograr la habituación a la percepción, o sea que desaparece, ya no lo vuelven a percibir. Las recaídas son raras y cuando se presentan se asocian a problemas médicos graves, otro tipo de noticias, fallecimiento de un familiar, algunos otros temores que vuelven a desencadenar el síntoma. Las desventajas es de que consumen mucho tiempo. Luego se me hace tarde en el consultorio y salgo, me tardé porque tuve mi consulta de otopsiquiatría. Hay que escuchar a los pacientes, hay que tratar de oírlos, escucharlos, aconsejarlos, consume mucho tiempo. Requiere personal entrenado y especializado. La verdad, en Atlanta tiene un curso, creo que dura una semana, para entrenar a la gente. Aquí en México hay 2 o 3 personas certificadas en esto. Los resultados es tardío, no es inmediato, eso también. No deben desesperarse con ustedes del paciente, no son prontos los resultados, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años puede tener el resultado y no cura al 100% de los pacientes. Bueno, muchos tratamientos, ninguno es efectivo y la búsqueda del tratamiento óptimo no debe dirigirse a ser un tratamiento universal, sino encontrar métodos diagnósticos que puedan distinguir pacientes diferentes con diferentes tipos de acúfeno para darles un tratamiento específico. La frase de Maimónides que comentábamos ayer, o dicho de otra forma, existen enfermos, no enfermedades. Cada paciente se debe estudiar en su entorno emocional, social, cultural, psicológico, biológico, equilibrado. Muchas gracias.